1984, por George Orwell, parte 51. Luego, con un súbito movimiento, le arrancó a la nena el trocito de chocolate y salió huyendo. «Winston, Winston», le grita a su madre. «Ven aquí, devuélvele a tu hermana el chocolate». El niño se detuvo, pero no regresó a su sitio. Su madre lo miraba preocupadísima. Incluso en ese momento pensaba en aquello, en lo que había de suceder de un momento a otro y que Winston ignoraba. La hermanita, consciente de que le habían robado algo, rompió a llorar. Su madre la abrazó con fuerza. Algo había en aquel gesto que le hizo comprender a Winston que su hermana se moría. Salió corriendo escaleras abajo con el chocolate derritiéndosele entre los dedos. Nunca volvió a ver a su madre. Después de comerse el chocolate, se sintió algo avergonzado y corrió por las calles mucho tiempo hasta que el hambre le hizo volver. Pero su madre ya no estaba allí. En aquella época estas desapariciones eran normales. Todo seguía igual en la habitación. Solo faltaba la madre y la hermanita. Ni siquiera se había llevado su abrigo. Ni siquiera ahora estaba seguro Winston de que su madre hubiera muerto. Era muy posible que la hubieran mandado a un campo de trabajos forzados. En cuanto a su hermana, quizás se la hubieran llevado como hicieron con el mismo Winston, a una de las colonias de niños huérfanos. Les llamaban centros de reclamación, que fueron una de las consecuencias de la guerra civil, o quizás la hubieran enviado con la madre al campo de trabajos forzados, o sencillamente la habrían dejado morir en cualquier rincón. El ensueño seguía vivo en su mente, sobre todo el gesto protector de la madre que parecía contener un profundo significado. Entonces recordó otro ensueño que había tenido 2 meses antes, cuando se le había aparecido, hundiéndose sin cesar en aquel barco, pero sin dejar de mirarlo a él a través del agua que se oscurecía por momentos. Le contó a Julia la historia de la desaparición de su madre. Sin abrir los ojos, la joven dio una vuelta en la cama y se colocó en una posición más cómoda. «Ya me figuro que serías un cerdito en aquel tiempo», dijo indiferente. «Todos los niños son unos cerdos». «Sí, pero el sentido de esa historia...» Winston comprendió por la respiración de Julia que estaba a punto de volverse a dormir. Le habría gustado seguirle contando cosas de su madre. No suponía, basándose en lo que podía recordar de ella, que hubiera sido una mujer extraordinaria, ni siquiera inteligente. Sin embargo, estaba seguro de que su madre poseía una especie de nobleza, de pureza, solo por el hecho de regirse por normas privadas. Los sentimientos de ella eran realmente suyos y no los que el Estado le mandaba tener. No se le habría ocurrido pensar que una acción ineficaz, sin consecuencias prácticas, carecería por ello de sentido. Cuando se amaba a alguien, se le amaba por él mismo. Y si no había nada más que darle, siempre se le podía dar amor. Cuando él se había apoderado de todo el chocolate, su madre abrazó a la niña con inmensa ternura. Aquel acto no cambiaba nada. No servía para producir más chocolate. No podía evitar la muerte de la niña ni la de ella.
pero a la madre le parecía natural realizarlo. La mujer refugiada en aquel barco, en el noticiario, también había protegido al niño con sus brazos, con lo cual podía salvarlo de las balas, con la misma eficacia que si lo hubiera cubierto con un papel. Lo terrible era que el partido había persuadido a la gente de que los simples impulsos y sentimientos de nada servían. Cuando se estaba bajo las garras del partido, nada importaba. Lo que se sintiera o se dejara de sentir, lo que se hiciera o se dejara de hacer. Cuanto le sucedía a uno se desvanecía y ni usted ni sus acciones volvían a figurar para nada. Le apartaban a usted con toda limpieza del curso de la historia. Sin embargo, hacía solo 2 generaciones se dejaban gobernar por sentimientos privados que nadie ponía en duda. Lo que importaba eran las relaciones humanas y un gesto completamente inútil. Un abrazo, una lágrima, una palabra cariñosa, dirigida a un moribundo, poseía un valor en sí. De pronto pensó Winston que los proles seguían con sus sentimientos y sus emociones. No eran leales a un partido, a un país ni a un ideal, sino que se guardaban mutua lealtad unos a otros. Por primera vez en su vida, Winston no despreció a los proles, ni los creyó solo una fuerza inerte. Algún día muy remoto, recobrarían sus fuerzas y se lanzarían a la regeneración del mundo. Los proles continuaban siendo humanos. No se habían endurecido por dentro. Se habían atenido a las emociones primitivas que él, Winston, tenía que aprender de nuevo por un esfuerzo consciente. Y al pensar esto, recordó que unas semanas antes había visto sobre el pavimento una mano arrancada en un bombardeo y que le había apartado con el pie, tirándola a la alcantarilla, como si fuera un inservible troncho de lechuga. Los proles son seres humanos, dijo en voz alta. Nosotros, en cambio, no somos humanos. ¿Por qué? Dijo Julia, que había vuelto a despertarse. Winston reflexionó un momento. ¿No se te ha ocurrido pensar, dijo, que lo mejor que haríamos sería marcharnos de aquí antes de que sea demasiado tarde y no volver a vernos jamás? Ay, sí, querido, se me ha ocurrido varias veces, pero no estoy dispuesta a hacerlo. Hemos tenido suerte, dijo Winston, pero esto no puede durar mucho tiempo. Somos jóvenes. Tú pareces normal e inocente. Si te alejas de la gente como yo, puedes vivir todavía 50 años más. No, yo he pensado en todo eso. Lo que tú hagas, eso haré yo. Y no te desanimes tanto. Yo sé arreglármelas para seguir viviendo. Quizá podamos seguir juntos otros 6 meses, un año, no se sabe. Pero al final es seguro que tendremos que separarnos. ¿Te das cuenta de lo solos que nos encontraremos? Cuando nos hayan cogido no habrá nada, lo que se dice nada. ¿Qué podemos hacer el uno por el otro? Si confieso, te fusilarán, y si me niego a confesar, te fusilarán también. Nada de lo que yo pueda hacer o decir o dejar de decir y hacer servirá para aplazar tu muerte ni 5 minutos. Ninguno de nosotros dos sabrá siquiera si el otro vive o muerto. Sería inútil intentar nada. Lo único importante es que no nos traicionemos, aunque por ello no iban a variar las cosas. Si quieren que confesemos, replicó Julia,